Muy buenas, les doy la bienvenida a una nueva edición del Magazine de OVE aquí en Biosfera Televisión. Esta mañana comenzamos hablando de Sin género de duda, un libro para hacer uso del lenguaje más inclusivo. Tengo a la autora del mismo, me acompaña esta mañana, que es doña Inés Rojas de León. ¿Qué tal está, Inés? Hola, muy bien, encantada de estar aquí contigo. Bueno, yo también. Me ha hecho muy feliz la lectura de este libro, se lo comentaba a ella fuera de cámara. Bueno, creo que es imprescindible esos pequeños pasos que estamos dando en cuanto a la inclusión de un lenguaje sin género, digamos. Sí, efectivamente, a mí también me hace muy feliz que a ti te lo hicieras, lo agradezco y lo valoro muchísimo. Y yo lo que he hecho es dar, como bien dices, poner un granito de arena más, creo que facilitando para que realmente pueda ser efectivo el que nos demos cuenta que sí, que es fácil hablar cuando nos concienciamos. La lengua española tiene vocablos suficientes, incluso lo que yo propongo es para evitar tanto desdoblamiento, Sí. que a veces se hace cansino y la gente rechaza el que podamos expresarnos así, y es una pena que sea por eso. Entonces, porque además no es justo, yo creo que todo el género humano debe ser mencionado a través del lenguaje, Sin porque duda. eso significa mucho. Sin duda. Lo que acaba de comentar tiene mucha razón. El tema del desdoblamiento incluso ha tenido carácter humorístico. Hay quien se reía de ello. Hay otras opciones mucho más fáciles. Usted pone unos ejemplos aquí buenísimos. Al final hay una pequeña guía, pues, no sé, que nos va a servir mucho a todos, referente tanto a género como a profesiones, en distintos campos me refiero. Sí, efectivamente, lo que yo he pretendido es que crear una guía para que la gente vea que sí, que fácil no es, porque llevamos muchos siglos hablando de una determinada forma y que la inmediatez del lenguaje oral nos lleva a seguir equivocándonos, pero si nos equivocamos 2 veces no nos equivocamos 4. Y sin que nos volvamos, no nos preocupemos tanto si nos vamos a equivocar, porque es como iremos aprendiendo. Si nos damos cuenta de los errores, vamos aprendiendo. Y lo que he hecho es poner unas 200 expresiones aproximadamente, un poquito más, de las tantas que podían ser, ahí lo tengo para otras ediciones seguramente, para que veamos cómo nos estamos expresando y cómo estamos escuchando a través de los medios de comunicación incluso, lo más, y cómo yo me paso la vida traduciéndolo en mi cabeza hasta que un día dije, lo voy ya a plasmar en un libro o en una herramienta para que la gente vea que si nos concienciamos no es tan difícil, que a veces se puede traducir la frase correctamente, tal como la expresa, con cambiarle un artículo por un pronombre relativo, ya has nombrado a todo el género humano. Así de sencillo. Y a veces no es tan sencillo, a veces simplemente lo tienes que expresar de otra manera. Y entonces, en el lenguaje escrito, yo pido que en el lenguaje escrito, que tenemos un poquito más de tiempo, que ahí pensemos mejor en la lengua española y busquemos las palabras adecuadas. Poco a poco, sin duda, creo que se puede conseguir. Yo misma esta mañana, generalmente suelo comenzar el programa siempre diciendo bienvenidos. Pues hoy le he dado la vuelta y he dicho, les doy la bienvenida. Al final he querido decir lo mismo y efectivamente, pensando un poco, se pueden lograr las cosas. Bueno, ¿ves? Es que de verdad, no sé, me acabo también de emocionar. Claro. Porque es precisamente el objetivo del libro, que nos demos cuenta que estamos en una inercia de decir bienvenidos, bienvenidos, y claro, dice, bueno, cuando dices bienvenido nos estamos refiriendo a todo el mundo. Yo, pues no, yo soy bienvenida, y entonces me gusta oírme también, me gusta ver que estoy reflejada. Por supuesto. No cuesta tanto, y creo que es algo más que lenguaje. Es una forma de pensar y de actuar de una sociedad. Así es. Bueno, la mayoría de ustedes conocen a Inés Rojas como, bueno, como su pasado político, como docente de muchísimos años. Yo creo que en Lanzarote todo el mundo la conoce, bueno, en Lanzarote y en Canarias. Sí, afortunadamente sí he vivido etapas de mi vida, a pesar de la dificultad con la que nací, absolutamente extraordinarias, y yo estoy muy agradecida a la vida, siempre lo digo, y tengo pues esas 2 vocaciones muy potentes, digamos,
como la política y el magisterio, porque ambas dos yo las considero de compromiso social, de poder aportar, de poder ayudar a que las cosas y la vida sea mejor para las personas. Y bueno, ahora en esta nueva etapa, pues quiero seguir aportando desde, en este caso desde la docencia, pero sin olvidarme de la experiencia política, porque en la experiencia política también me ha enseñado que efectivamente es necesario. Así es. Bueno, hablando de política, hay quien dice que esto de la inclusión del lenguaje tiene mucho que ver con el feminismo. A ver, evidentemente claro que tiene que ver, pero... Al feminismo a lo mejor hay que agradecerle que haya levantado la voz hasta históricamente, pero creo que una de las ventajas que tiene esta herramienta, sin género de duda, es que está absolutamente sin ideología de ningún tipo, sí, de ningún tipo y de todo tipo, porque al final nos estamos dirigiendo a las personas. Y lo que a mí me duele y me afecta mucho, como persona, como mujer, me afecta que hasta nos ridiculicen muchas veces por estar luchando, por hacernos, parece mentira, en el siglo XXI, un lugar en la sociedad, porque ya tenemos ese lugar, ya la sociedad está avanzando, afortunadamente ya no tenemos tantos complejos con los roles, ya vemos que hasta la publicidad, aunque alguna todavía continuemos consultando al farmacéutico, como digo yo, que estoy cansada de consultar al farmacéutico, pero muchas cosas están cambiando. Sin embargo, nuestra forma de expresarlas no, con lo cual se sigue pensando que hay cosas que son de mujeres, como el coñac soberano era cosa de hombres hace años, pues se sigue pensando que es cosa de mujeres, y no es cosa de mujeres. Mientras lo veamos así, la sociedad no lo va a incorporar, no es cosa de mujeres, es cosa del crecimiento de una sociedad, es cosa de personas. Usted misma aquí en este diccionario expresionario invita más que nada pues eso, a la reflexión, a ese avance en el lenguaje que creo que es necesario e imprescindible. Yo creo que sí, porque Leticia Villaseñor lo dice, una catedrática de la Universidad de México, y muchos autores españoles también, y españolas, dicen que el lenguaje manifiesta una actitud social. Y si tú siempre hablas con el masculino genérico, que ya vemos de alguna manera el porqué del masculino genérico al evolucionar nuestra lengua del latín vulgar, se fue quedando así. Bien, no nos vamos a meter demasiado con la RAE porque así sea la lengua española, pero sí tenemos en la lengua española la posibilidad de no utilizar tanto el masculino genérico. Claro. Y yo creo que ahí es cuestión de la sociedad el que modifiquemos para que realmente la RAE tampoco sea tan suspicaz y esté tan reticente. Es verdad que la evolución siempre cuesta. De todas maneras, Inés, ¿usted no cree que la RAE es reticente con algunas cosas y con otras no tanto? Porque igual que incorpora vocablos que nos parecen impensables, ¿esto le cuesta un poco? Yo creo que cuesta, es mi opinión particular. Sí, claro. Pero yo creo que cuesta porque, lo que decías antes, porque se ha llevado a ideología política. Y he visto personas, como yo cito en el libro a Arturo Pérez Reverte, al que admiro muchísimo, y vi que salió de forma totalmente abrupta, muy dura, contra el llamado lenguaje inclusivo. Es que yo incluso lo llamo real. Si habláramos realmente lo que manifestamos en la sociedad, estaríamos dejándonos ya de inclusiones y exclusiones, y sencillamente nos manifestaríamos con toda tranquilidad. Y lo vi que fue muy duro, y a mí me decepcionó un poquito. Luego lo vi en una entrevista en una televisión y dije, es verdad, las personas que son grandes son capaces de darse cuenta que probablemente no es eso el desdoblamiento, el repetir tanto, pero que algo habrá de hacerse porque realmente habría que expresar de verdad la situación de
de los géneros. Así tiene que ser y yo creo que lo iremos viendo con el tiempo, cómo llega ese pequeño avance. Bueno, acaba de comentarnos hace un ratito pues, de esa dificultad suya de joven pues, para formarse y que también lo cuenta muy bien en el libro. Por eso estoy yo hoy uno de los motivos, por eso estoy yo hoy sin mascarilla y ella con mascarilla, tiene un pequeño problema de audición y por eso es mejor que me pueda leer los labios, por si queda alguna duda. A pesar de esa dificultad, usted también cuenta aquí cómo los libros y sobre todo los maestros que le acompañaron fueron tan importantes en su primera etapa de la vida. Sí, efectivamente, fue vital poder el que llegara a So, mi pueblo natal, un matrimonio, una maestra y un maestro. La casa donde yo nací está justo pegada a la casa escuela y a la escuela, y eso, esta pareja, tanto de la maestra en los primeros años y luego él, porque se distribuían, en So no había una escuela de niñas y una escuela de niños en ese momento, lo hubo anteriormente a que llegara este matrimonio, don Paco, don Francisco Espino y doña Liduvina, sino que se distribuyeron las edades más pequeñas con la maestra y las más grandes con el maestro. Me salvaron, porque yo al tener una sordera tan importante de nacimiento, heredada de mi abuelo que era sordo, pues yo no estaba al nivel de la clase y no parecía que lo fuera a alcanzar nunca. Sin embargo, se ocuparon tanto de mí, me enseñaron y aprendí y logré el nivel de la clase. Es verdad que cuando me correspondió venir luego al instituto, ¿sí? Con un grupo importante de chicos y solo 2 chicas, otra compañera y yo, pues no pudo ser en mi caso. Por una serie de circunstancias yo no pude venir a estudiar. Pero al siguiente año mi hermano, que es un año más pequeño, sí iba a venir al instituto y yo volví a insistir que yo quería estudiar. Ya había aprendido a leer y yo sabía que había otra vida más allá de mi pueblo, que yo quería buscarla, que quería volar. Qué maravilla, me emociona mucho escucharla, ya lo había leído, pero... Tuve una suerte enorme de que otra vez mi maestro insistiera con mi padre y mi madre y por fin mi padre era agricultor y mi madre también, pero mi padre era una persona que leía mucho y él además en sus tiempos mozos enseñó a mucha gente también en So a leer, aunque él no tenía estudios, pero él, bueno, pero sabes que el que sabe leer, como es el tuerto en el mundo de los ciegos, ¿no? Es una historia Entonces, preciosa. yo creo que eso influyó también en mi padre, a pesar de la sociedad que se estilaba en aquel momento. No había chicas, solo 2 chicas tenía yo como referentes de So, y sin embargo los chicos podían salir. Sí, era la época de entonces. Mucho más generalizada, ¿no? Entonces eso, al final mi padre y mi madre decidieron que sí, y bueno, sin la ayuda, yo siempre lo digo, a partir de ahí nació mi vocación. La importancia de los docentes, yo también lo he dicho en muchísimas ocasiones, siempre tenemos algún referente nosotros, de algún maestro, alguna maestra, o por lo menos así lo espero, que todo el mundo haya tenido a alguien muy especial que le haya ayudado a encaminar. Yo creo que sí, yo creo que no te puedes encontrar a nadie que no tenga un punto de apoyo en un maestro o una maestra un día. A lo largo de tu etapa escolar. A lo largo de la vida también te habrás encontrado con personas de las que no tienes precisamente un buen recuerdo. Sí, por supuesto. Pero esas casi no las recuerdas. Lo que recuerdas es aquel maestro, aquella maestra que en un momento determinado supo tenderte la mano, supo entenderte, supo ver. Yo, por ejemplo, siempre he tenido en cuenta por qué un niño o una niña en clase no evoluciona, qué es lo que hay ahí detrás, porque conmigo lo hicieron y yo sé que detrás de esa personita que parece que no aprende porque no tiene capacidad, hay algo más. Y siempre hay que indagar. Qué bien oírla, qué bien oírla. Y qué real eso de que la docencia es muy vocacional, hay que tener un algo especial, creo yo. Hay profesiones que son absolutamente vocacionales. Nos vamos a la parte sanitaria y tiene que ser absolutamente vocacional, y la parte docente absolutamente igual. Yo también añado a la política. La política también tiene que ser vocacional. Si tú tienes espíritu de poder mejorar las cosas en tu entorno, yo siempre digo
que la persona política prácticamente también nace. Yo estoy en mi pueblo pequeño, ves carencias y tú intentas buscar cómo se pueden solventar. Y hay otras personas que a lo mejor pues dicen, oye, se necesita, pero no mueves nada. Esta vocación, esa persona que mueve es la política. Esa vocación política también es muy temprana, ¿no? Sí, bueno, si podemos entender por política que tú no te quedes en casa, sino que colabores. Sí, y que luches por lo que lo más crees. pequeñito y lo más cercano a ti, hasta poder hacerlo a nivel municipal, a nivel insular, y luego tener la oportunidad a nivel de toda Canarias, es que, no sé, parece un milagro en mí, sinceramente. No quiero tampoco exagerar ni muchísimo menos. Puede estar bien contento. Pero si miro para mis adentros y me veo desde los primeros años de mi vida y digo, caramba, ¿quién me iba a decir que yo iba a tener estas oportunidades de aprender tanto, de conocer tanto y de poder aportar mi granito de arena pues con la mejor de las intenciones? Claro que te equivocas, pero yo siempre digo, si no haces nada no te vas a equivocar. Eso también lo digo yo siempre, evidentemente, si no hacemos nada nunca nos equivocamos. Bueno, yo pienso que puede estar bien contenta de todo lo que ha logrado. Vamos a seguir con la importancia de mencionar cada género como corresponde. ¿Tenía claro la publicación de este libro desde hace mucho o ahora que tuvo más tiempo dijo, venga, es el momento? No había pensado exactamente en la publicación de ese libro, como bien dices, sino que una vez que vuelvo a la escuela, dejando la etapa política, y ya me prejubilo, quise hacer trabajos como unos cuadernillos para trabajar en los centros educativos. Sí. Y empecé por ahí, y empecé incluso pues ves que dejo hasta páginas en blanco para que la gente pueda completar en el libro sus propias expresiones. Y entonces así es como lo empecé, pero avanzando en el camino, una vez prejubilada, cierto, pero tenía muchas notas a lo largo de mi vida que fui rescatando y condensando para que no fuera muy largo y lo leyéramos casi de un tirón, para que me fui dando cuenta que solo el trabajo, sin una concienciación previa, sin una argumentación sensata, factible, que pudiera la gente de verdad incorporar, incluso el propio magisterio, porque no nos olvidemos que todos tenemos reticencias a la hora de querer hablar así, y entonces ya me fue llevando a que digo, no, pues primero el libro, que quiero que esté en todas las bibliotecas, que esté en las universidades, que esté en los centros educativos, para que lo puedan manejar, lo puedan trabajar y puedan ver ejemplos en esas 200 expresiones y esas te lleven a que realmente un día, sin darnos cuenta, un día ya esto cuajará y ya no estaremos hablando. Estoy completamente segura. Y muchísimo menos lo hablaremos entre mujeres nada más. Bueno, yo creo que así será, estoy completamente segura. Solamente hay que poner un poco de interés porque se puede lograr ese lenguaje más inclusivo y de concienciación sobre todo. Superaremos aquello de cuando digamos niños y hombres, por supuesto que estemos hablando de niñas y mujeres, porque no es así. Efectivamente, yo pongo el ejemplo siempre, bueno, hay varios, pero el de las empresas, el del sector empresarial. Claro. Siempre dice, los empresarios opinan, los empresarios dicen, los empresarios se reúnen. Si tú dices los empresarios, está claro que también tenemos en el mundo empresarias, estaría bueno. Pero, ¿por qué no se visibilizan si tenemos que tener en cuenta que ha costado también mucho que las mujeres puedan tener iniciativas y sacarlas adelante? En estos momentos eso no sucede. En estos momentos una mujer quiere ser empresaria y con toda probabilidad tiene todas las posibilidades. O sea, legalmente nadie se lo va a impedir, porque eso ya no existe. Pero sin embargo, la hegemonía, el centro, sigue siendo el empresario. Sin embargo, yo siempre digo, no es un detalle menor que no nombres a la mujer empresaria, porque la mujer empresaria entonces no surge como un referente ante los hombres, pero sobre todo ante las chicas, ante las mujeres. Por lo tanto, sí es importante, no es un detalle menor. Y entonces yo digo, no digamos, sobre todo los medios de comunicación, los empresarios se han reunido con, las empresas o el sector empresarial se ha reunido con.
Y de ahí viene el título de mi libro, porque esa es una expresión correcta sin género de duda. Exacto. Yo creo que todos tenemos que aportar nuestro granito, todos los profesionales, toda la población en general. Yo creo que los más pequeños igual ya desde el cole ya irán. La infancia se aprende de la sociedad adulta. Si lo oyen en casa, claro, expresándose diferente, y sobre todo, yo lo digo sobre todo en los titulares de prensa, a la hora de escribir, a la hora de establecer los guiones. Si se tiene eso en cuenta, casi sin esforzarnos, eso lo vamos a leer. Si en lugar de en la prensa tú lees cada día, los médicos y las enfermeras están preocupadas ante la nueva ola, es que ya eso no es así, es que tenemos las doctoras y los enfermeros. Habrá un día que los enfermeros se van a revolucionar. Y totalmente de acuerdo. ¿Cómo que las enfermeras están preocupadas? Sí. Los enfermeros también. Entonces, di que todo el personal sanitario tiene preocupación. Bueno, ¿cuál cree usted que es la dificultad mayor para erradicar esto, para erradicar esta forma de hablar? La primera es la de querer. La primera es la de, y tú no puedes querer si tú no te conciencias de que es importante. Por eso la primera parte del libro va a concienciar, a que nos demos cuenta que sí importa, que las palabras, como dice José Saramago decía, no son ni inocentes ni impunes, son los materiales de nuestro pensamiento. Y siempre estamos pensando, si siempre hablamos con el masculino genérico generalizado, ojo que soy muy cuidadosa con eso, porque quiero que la gente entienda que el masculino genérico forma parte de la lengua española, sin duda, pero que en la inmensa mayoría de los casos hay una alternativa a ese masculino genérico. Solamente entonces, hay que pensar un poco. Concienciate y cada vez que tengas esa alternativa no lo utilices. Sí. Y también tengamos paciencia, porque yo digo, ¿cómo hacer eso sin romper las reglas gramaticales, sin añadir nuevos vocablos, como estamos viendo? Claro, ahí también se presentaba el tema de, aparte del desdoblamiento que comentábamos al principio, del uso de la arroba como para referirnos a todo en general. O de una X, o en mi pequeña investigación de estos últimos años, he visto en algunas páginas web de países de América Latina que ponen les niñes, nosotres, cuando se está refiriendo a nosotros y nosotras, cuando se refiere a un grupo mixto. Hay maneras de decirlo. Por supuesto, sí. Lo digo porque la RAE, que tiene la preocupación y su deber de lograr que el idioma, la lengua española, sea igual, homogénea en todo el ámbito hispánico, pues se va a romper, precisamente porque por cuestiones. Es un tema muy interesante, me encanta y se me va el tiempo, pero vamos a poner solamente dos ejemplos. Por ejemplo, usted que es docente, los profesores, ¿cómo lo diríamos correctamente? Nos estaríamos refiriendo al profesorado. Y si estás hablando de alguien en concreto, pues será la maestra, el profesor o la profesora. Sí. Pero si dices, hay claustro de profesores, ahí está todo el mundo. Alumnos, alumnado. El alumnado. Bienvenido, lo que yo dije antes, les damos la bienvenida, atentos, solo atención. Con una pequeñita cosa y tú ya has cambiado. Sí. Siempre en los medios dicen atentos, nosotros en educación también, atentos. Hay una palabra, atención, que también te llama a escuchar, o presten atención, escuchen. Imprescindible la lectura y imprescindible tenerlo en casa, pues para cualquier consulta, en casa o en el despacho, Sí. Es una herramienta utilísima. Además, como bien dijo, se lee de un tirón enseguida porque te engancha enseguida y ya no lo quieres parar, y es muy fácil de leer y muy enriquecedor. Creo que este mismo fin de semana Inés Roja lo presenta en Gran Canaria, en Las Palmas, ¿no? Sí, en el Museo Elder el viernes a las 6:30 de la tarde. Agradezco muchísimo al museo que me haya llamado ofreciéndome esa posibilidad dentro de su programa del mes del libro. Estamos viendo el cartel porque, bueno, como esto se ve también online a través de internet, por si alguien está en Gran Canaria y previa reserva, lo estoy viendo ahí, muy bien. Hay un correo electrónico. Sí, exacto. Y bueno, pues para mí va a ser pues una oportunidad muy importante, porque no en vano que se hayan interesado, pues porque lo han visto en redes, porque he facilitado a los algunos medios de comunicación, sobre todo en Lanzarote, he procurado que ya todo el mundo lo tenga,
Y bueno, pues ya iremos llegando al resto de Canarias y seguro que este libro no se quedará ni siquiera en Canarias, seguro que también hoy como tenemos esa posibilidad a través de las No hay redes, frontera. que llegue también a los medios de comunicación a nivel nacional, Seguro. para que realmente veamos que no es tan difícil si tomamos conciencia y que es absolutamente necesario que lo tengamos en cuenta y tener una guía de evitar tanto desdoblamiento para que la gente no se canse aburra, claro. de que ese idioma o esa manera de expresarnos no sería correcta. Bueno, recordarles que está disponible ya en las librerías aquí en Lanzarote, ¿verdad? Sí, están, yo creo que casi prácticamente en todas, pero Sí. Relato El Puente, Librería Lanzarote, Diama, Fajardo, el Boulevard Espínola, Sí. la de Book and Paper, también en Tinajo, en las dos librerías, en La Plaza y la librería Volcán, en Juncar, en San Bartolomé, y de verdad la oportunidad de agradecerle a la gente. Yo siento una satisfacción enorme porque hasta estuve dudando cuando ya lo tienes, de publicarlo o no, y al final decidí, lo voy a dejar, y veo con una alegría enorme que está calando bien y que la gente lo está adquiriendo, y me comprometo a que en cuanto pueda, algunas personas que me lo están diciendo a través de las redes, que a ver si ya la vacuna puede ser más generalizada y nos podemos encontrar para ver las personas que han comprado mi libro y podérselos dedicar. Claro, en Lanzarote necesitamos también una presentación, por favor. Y Sí. se me ocurre, Inés, algún tipo de taller así como pequeño para incluso los más jóvenes. Yo, por ejemplo, se me ocurre que, sobre todo, Bueno, más toda jóvenes. la parte institucional, Sí. para educación, biblioteca, y que si quieren, pues contar conmigo para para trabajarlo o en coloquios, que podamos tener debates, para que realmente nos vayamos concienciando, y yo absolutamente abierta y Sí, sí, dispuesta. esto tiene y muchísimas dispuesta para ello. posibilidades. Sí, sí. Muchísimas gracias, se me ha pasado el tiempo volando, sí, pero esto Y es a mí, así. y a mí, gracias. Un placer enorme, enhorabuena por la publicación, nos va a ayudar a todos muchísimo y estoy segura de que vamos a avanzar en este lenguaje inclusivo. Seguro que sí. Un Seguro placer, que Inés. sí. Cuajada, seguro. Cuídate muchísimo. Bueno, dejamos a Inés Rojas de León con este diccionario que yo creo que se va a convertir en un referente diccionario expresionario. Y ahora nos vamos a hacer videollamada con Germán Barrios, ya lo conocen ustedes, él es actor de la compañía Cómica Teatro y nos viene a hablar de una representación que va a tener lugar justamente en Las Palmas, te lo vas a encontrar, Inés, y yo no creo que es el mismo día, en el Guiniguada. Bueno, Germán, ya estás disponible, ¿verdad? Sí, muy buenas, hombre. ¿Qué tal? Ahí lo estoy viendo. ¿No tengo sonido, Luis? Muy buenas, Germán. Hola. Ahora te escucho perfectamente. Muy buenos días, joven, ¿qué tal? Y a Inés también, Bueno, ¿qué tal? encantada de volver a Hola. saludarte de nuevo. Te veo ya con esa barba porque esto tiene que estar para la función del fin de semana, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Salgo con... Estamos hablando de la representación de la obra Ñaque. Ñaque o de Piojo y actores. Ñaque o de Piojo y Actores, que llevo a Gran Canaria de la mano con Actúa, la compañía Actúa, y con Cómica Teatro. Y es el viernes 16 a las 7:30. Muy bien, te vas a encontrar en el Elder también con la presentación del libro de Inés Rojas. Qué coincidencia que coincidan. No es la primera vez que representan la obra. Esta obra pretende ser una pequeña reflexión acerca del mundo del teatro, ¿no? Sí, esta obra la estrenamos en noviembre del 19 en el Salinero. Y es una obra donde cuentan las penurias de dos actores que recorren toda la península ibérica en el siglo XV y luego llegan en el 1600 y algo, llegan a las Américas, a México. Y bueno, explica un poco lo que es una compañía, lo que es la farándula, la mojiganga, la garnacha, campaneo, ñaque, lulú. Entonces un paso por toda lo que se vivía en ese momento, ¿no? con los actores. Bueno, yo no sé si esto habrá cambiado mucho en el tiempo, ¿no? Bueno, pues no ha cambiado, porque ahora un bululú sería un cuentacuentos.
Ajá. Perfectamente. Ñaque sería un dúo, o lo que vamos a hacer Albi y yo, que somos dos, o una compañía, pues cualquiera, ¿no? Que tenga bastante gente. Ha cambiado igual los sitios de representación y eso sí. Y ojalá sigan cambiando. Y bueno, Bueno, acabas de nombrar a Albi, que te refieres a tu compañero Albi Robaina, compañero tanto de la compañía como en esta sí, ocasión con la representación de Ñaque o de Piojos y actores. Eh, la primera vez en el Guiniguada, por lo menos de esta obra, ¿no? sí, sí. Date cuenta que va por el circuito profesional y nos ha costado mucho entrar, nos ha costado muchísimo entrar en este circuito. Han cogido la obra, en el Guiniguada se presentan 500 espectáculos cada 6 meses, es una barbaridad. Y nos han cogido. Entonces el director es Miguel Ángel Maciá, es un actor y director de teatro de Gran Canaria. Lo trajimos en su momento, ayer mismo se fue porque ha estado aquí 3 días con nosotros para ultimar algunas cosas y estará con nosotros allá en el Guiniguada, por supuesto. También está Selma, es el técnico de luces, y César Corujo es el que nos ha hecho la escenografía. Bueno, la Nos vamos los escenografía cuatro para allá. la he visto en el pequeño vídeo que hemos estado viendo y que es maravillosa también, ¿eh? Tengo que decírtelo, no sé si te lo comenté la otra vez. Sí, sí, es un baúl que se transforma en un escenario. Imagínate, ¿no? Estos dos actores por esas plazas con este baúl y se transforma en un escenario. Es algo increíble. El César, le dimos unas indicaciones y él no solo las siguió, sino que las mejoró. Súper Bueno, encantado. yo no sé si todavía estamos a tiempo de conseguir entradas o no, pero bueno, como sea, a través de la web del teatro, entiendo. Sí, sí, la web del teatro en entres.es. Hay algunas entradas todavía porque han agrandado, creo, un poco El la aforo. capacidad, pero sí, yo espero que de aquí al viernes pues no quede ninguna entrada. Seguro que así será. Oye, Germán, ¿cómo estás viviendo bueno, yo creo que ya estamos saliendo un poco, ya hemos hablado contigo en alguna otra ocasión, este parón cultural que Sí. se nos ha venido encima con el tema de la pandemia? Vamos a ver, nos ha costado. El otro día estuvimos en Aría, en la semana de Encarnación, y fue un encuentro con el público increíble. También había estrenado con Salvador Leal, estreno pendiente en el Insular, y la verdad es que se echa de menos, se echa de menos. Y bueno, parece ser que ahora la cosa va un poco mejor y si todos ponemos un poquito de nuestra parte, pues no hará falta cerrar otra vez ni la cultura, ni el deporte, en fin. Vamos a ver, vamos a ver. Se va llevando como se puede porque es muy complicado, muy complicado. Hay mucha gente que vive de todo esto y bueno. El sector cultural, uno de los más afectados, sin duda, porque como bien dice Germán, no solamente son los que dan la cara en el escenario, sino toda la parte de atrás que también trabajan alrededor del circuito cultural. ¿Proyectos? ¿Qué proyectos tienes aquí en la isla? Tenemos algún proyecto muy bueno con Tramados Producciones, que es la compañía que ha contado con Salvador Leal. Eh, tenemos, ahora está Bienvenido Señor Lafua, que se estrenará en el Insular, que son 3 actrices, donde dirige Salvador Leal. Y luego tenemos una obra que habla sobre Lanzarote, sobre cómo fue poblada, o sea, hace un recorrido desde los primeros romanos que llegaron a esta isla hasta el último guanche, el último majo, en este caso, que hubo en la isla. Y creo que ese es nuestro próximo proyecto grande que vamos a llevar a cabo. Bueno, ahí estaremos bien pendientes. ¿Cómo llevan lo de Ñaque? ¿Todo preparado y cerrado para el viernes? Ya que lo llevo con muchas agujetas, porque es una obra bastante física y en estos días que ha estado aquí Miguel Ángel Maciel nos ha dado mucha caña y nosotros también ya llevábamos unos días antes de que él llegara. Entonces, pues bien, pero está todo preparado, ya solo queda hoy que hoy nos vemos al millón. Daremos
toque al vídeo y luego mañana descansaremos y el viernes salimos para Las Palmas y nada, a darlo todo. ¿Cómo será el público gran canario? Nosotros hemos actuado allí, pero llevamos Gaviota Subterránea en el Guiniguada, pues no tenía nada que ver con este circuito donde estamos ahora, pero fuimos bien aceptados. La verdad es que el público como otro cualquiera, el público se ve, como decía Leo Harlem, lo vi ayer, ¿no? Decía de un público, el norte y el sur, que cómo se diferencian de principio al final de la obra. El público depende de cómo te los metas en el bolsillo, que me han llamado. Pero vamos, muy similar de aquí. Bueno, Germán, un placer, enhorabuena por llevar la obra ahí, muchos éxitos, un saludo a Albi Robaina también, mis mejores deseos para el viernes. Serán dados. Muchísimas gracias a ustedes por contar siempre cultura. Un placer, volvemos a hablar pronto, ¿eh? Gracias. Chao. Chao. Bueno, en estos últimos días hemos oído hablar mucho de Lucía Martiño, la deportista que tuvo que alargar su estancia en la isla por esto de las restricciones del COVID. Ahora podemos conocerla muchísimo mejor a través del siguiente vídeo que vamos a ver, que pertenece a una serie de Turismo Lanzarote dedicada a experiencias deportivas. Hola, soy Lucía Martiño, soy de Gijón, tengo 27 años y soy surfista profesional. Desde pequeña practiqué muchísimos deportes y diferentes. Mi madre, bueno, mis padres siempre me apuntaban a probar cualquier deporte y me encantaba, pero la verdad es que el surf vino como sin esperármelo. Mi madre conoció a unos chicos que les vio con unas tablas de iniciación como súper pequeñitas y muy divertidas y les preguntó que si podrían, o sea, si se pudiesen comprar porque lo veía un buen regalo como para Navidades. Y a mis amigos, a mis primos y a mí pues nos vinieron a dar un fin de semana de clases de surf y nos encantó. Y estas Navidades el regalo estrella para cada uno fue una tabla de surf. El momento en el que decidí que me quería dedicar al surf ya profesionalmente fue un poco a los 18 años. Justo ese año gané uno de los campeonatos en Francia, que fue el Pro Junior de la Canoë. Y además me coloqué tercera en el ranking europeo al final de año, entonces justo era el momento que yo tenía que decidir si estudiar una carrera como todos mis compañeros o bien poder seguir disfrutando de los campeonatos y de mi deporte y hacer mis estudios online. Escogí la segunda opción porque tenía patrocinadores y marcas que me apoyaban en aquel momento y yo creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida y a partir de ese momento pues seguí compaginando mis estudios de manera online y pude seguir viajando y haciendo todas las competiciones a nivel mundial y actualmente bueno, estoy haciendo el QS, que es el circuito mundial. Nuestro deporte pues hace unos años se notaba un poco las diferencias, sobre todo a nivel económico, en marcas, en campeonatos y había diferencias entre los hombres y las mujeres. Pero durante los últimos 3 años todos los campeonatos, tanto a nivel nacional como internacional, pues han igualado los premios y yo creo que las marcas incluso están apoyando muchísimo más el surfing femenino. Mi sueño un poco a corto plazo este año es al final pues poder realizar esas etapas a nivel europeo y clasificarme dentro de ese top 8 para poder realizar los Challenger Series. Y bueno, a nivel más a largo plazo es seguir disfrutando del surf en toda su esencia, que al final el surf pues lo bonito es todos esos viajes en busca de olas diferentes y conocer a toda esa gente que conoces por el mundo, culturas diferentes, pues poder seguir estirando hasta que mi cuerpo lo dé. Lanzarote
siempre me gustaba venir por 10 días para surfear y todo, pero nunca había tenido la oportunidad de alargar un poco mi estancia, y yo creo que ha sido la mejor opción para este invierno. La gente aquí me ha recibido con los brazos abiertos, he formado como una familia aquí, me da muchísima pena irme ahora, pero bueno, creo que en octubre volveré. A nivel europeo yo creo que es uno de los mejores sitios de olas y condiciones para surfear. Bueno, Lucía Martiño, creo que ahora ya llega el tiempo, llega el tiempo de la actualidad informativa de mano de Domingo Rivero. Aquí lo tengo a mi lado, bienvenido, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Pues a ver, estábamos viendo el vídeo espectacular, ¿no? De Lucía Martiño. Y vamos a hablar, pero de la otra vertiente más negativa del mar, porque Lanzarote tiene esas cosas, tiene un mar pues bravo en algunas zonas, y una de esas zonas es Playa Blanca, el litoral sobre todo que va desde Pechiguera hasta las salinas del Janubio, sí. Y por desgracia ayer hubo que lamentar otro fallecimiento, digo otro porque no es la primera vez que ocurre, de una persona que estaba pescando por esa zona. Estamos viendo ahí una serie de imágenes. Sí, ese es el rescate, ayer participaron en el rescate, además del consorcio de bomberos, un helicóptero que tuvo para trasladar a la víctima, y además los de Merlán, que también hacen un trabajo en Playa Blanca, toda esa zona, pues estuvieron todos después del aviso que fue, creo que de la mujer, un familiar de la persona que estaba allí en esa zona, que como que había desaparecido, y por desgracia al final hubo que lamentar. Bueno, nuestro más sentido pésame a la familia, y efectivamente no es la primera vez que ocurre algo similar. Y de hecho el Consorcio Insular de Emergencia hace unos años colocó por prácticamente todo el litoral de Lanzarote estos aros salvavidas, sí. Y precisamente la iniciativa de colocarlos surgió por esta zona, es decir, esta zona va mucha gente solitaria a pescar, que es otra de las cosas que siempre se dice que no vayan solos, claro. Es más, se recomienda que lleven para pescar un chaleco, porque el mar por ahí tú no, lo ves tranquilo, pero de buenas a primeras te viene una ola que te da un golpe, el golpe de mar este que se llama, y puedes darte en la cabeza y quedarte un poquito inconsciente. A lo mejor son 4 segundos, que si tienes el chaleco te puedes un poco tú mismo recuperar. Si no tienes el chaleco, pues al final te hundes, y es lo que suele pasar. Entonces una de las primeras medidas es no ir solo, pescar con chalecos salvavidas, aunque la gente diga un chaleco salvavidas, sí, un chaleco salvavidas, precisamente por eso te resbalas, te caes, pierdes ligeramente la conciencia, y esos 4, 5 o ese minuto que puedes estar en superficie gracias al chaleco te puede salvar la vida, ¿no? Bueno, una lástima que sigan ocurriendo este tipo de cosas. Evidentemente la recomendación de no ir solo también se extiende al tema de los submarinistas, siempre se dice lo mismo. A ver, que las desgracias siempre pueden ocurrir, eso claro. Estamos a claro, no sabemos exactamente en este caso, pero son consejos, y siempre el Ayuntamiento de Illescas sé que es una de las recomendaciones que hace, porque además sabemos que esta zona, los charcones que nosotros hemos ido, que ha ido muchísima gente a hacerse fotografías, que es una zona muy espectacular. Bueno, y a bañarme, pero claro... Ha cogido una fama muy importante, además son bastantes las personas que van, ya no solo a pescar, sino de recreo, a caminar por el litoral, y precisamente ha tenido el efecto, esa llamada, por lo bonito, también provoca que la gente tiene que tener más precaución, no te puedes acercar mucho, porque evidentemente es una zona en que tú no ves olas, y de buenas a primeras, los pescadores siempre te lo dicen, los pescadores antiguos, todos los que conocen, siempre recomiendan que se tenga mucha precaución. El mar hay que respetarlo siempre. Sí, pero hay zonas que te engañan, y esta es una de ellas, porque además las corrientes son bastante peligrosas, con lo que se une todo este tipo de hándicaps, ¿no? Bueno, lamentamos terriblemente este fallecimiento. ¿Qué más? Bueno, a ver si nos pone, vámonos al Pleno del Parlamento de Canarias, para ver un poco... Ahí estamos viéndolo. Vamos a ver si lo escuchamos. Este es el presidente del Parlamento, Gustavo Mato, que seguramente estará dando... Vale, estamos intentando hacer la conexión. A ver. Vamos a votar. A ver qué votan. Señorías, votamos.
estar muy en Una silencio. de las PNL, no sé si es esta la que se va a llevar, era precisamente afectaba a Lanzarote y Fuerteventura, que sufrimos más la crisis económica por el tema del turismo, Sí. y era crear medidas específicas para estas dos islas. No sé si es esta PNL que la presentaba el Partido Socialista. Pues ahora saldremos de duda, pero Si hay no lo mayoría dicen. de sí, creo, que estoy viendo por ahí. Sí, de todas formas, si no es esta, te lo digo, el Partido Socialista, que forma parte del gobierno, con lo que yo creo que se debe aprobar, es una PNL, que no significa que se aprueba en el sentido... Gracias, señoría. 61 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención. Señoría, silencio. Gracias. Decía 61 votos emitidos, ningún voto en contra, ninguna abstención, 61 votos a favor. Queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias, señoría. Pues no sabemos lo que se quedó por unanimidad. Pero bueno, posiblemente, y si no, ya mañana te lo comentaré, pero era una de las iniciativas que se iba a llevar en este pleno, que es importante para la isla de Lanzarote. Bueno. Posiblemente es alguna relacionada con cuando hay toda unanimidad, no hay nada en contra, es que son iniciativas que vienen bien para toda Canarias, ¿no? En este caso esperemos que sea la de Lanzarote. Bueno. Y seguimos también en el Parlamento. Ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, hablaba, porque sabes que el Gobierno español ha anunciado que se va a acabar dentro de poco el estado de alarma. Entonces existe cierta preocupación por parte de todos los sectores y precisamente del Gobierno de Canarias también. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del Parlamento de Canarias a una pregunta de un diputado. El presidente del Gobierno de España anunció en una convocatoria con 2 anuncios la posibilidad de que no hubiera de nuevo que ir a una prórroga del decreto de alarma y que decayera el 9 de mayo. Junto a ello también un importante aumento de la vacunación. Creo que son cuestiones que vienen ligadas. Indudablemente siempre hemos defendido desde el Gobierno de Canarias la necesidad de que se prorrogaran los estados de alarma y creo que hubo momentos en donde hubo cierto riesgo de que eso se pudiera prorrogar, hubiese sido dramático, porque por el estado de alarma podemos sacar y conseguir decretos leyes que tienen un indiscutible contenido social, se han podido licitar obras de manera inmediata, hacer actuaciones de emergencia y, por tanto, acorde a una situación de excepcionalidad, se toman decisiones excepcionales. Pero, por supuesto, que preocupa que a partir del 9 de mayo ya no tengamos estado de alarma y esto lleve consigo a que el escudo social se pueda quebrar, cosa que estoy convencido que no va a ocurrir. Con respecto al Gobierno de Canarias, nosotros que hemos aprobado la exoneración del pago del alquiler social, que caminaremos con la renta de ciudadanía, que indudablemente caminaremos exigiendo el mejor desarrollo del ingreso mínimo vital, que aumentaremos también las partidas para el tercer sector, son necesarias aumentarlas, a Cáritas, a Cruz Roja, al resto de los colectivos, porque hay que atender también a la realidad social. Junto a ello hay medidas que tiene que tomar el Gobierno de España, que están algunas ligadas al estado de alarma y otras no. Algunas que preocupan mucho tienen que ver con los desahucios, con los cortes de agua, con los cortes de luz, con los alquileres. En ese sentido, decir algunas cuestiones. El Real Decreto 6/2020, que establece los desahucios, también establece en su contenido la posibilidad de que los mismos puedan llegar a mayo del 2024. Es indudable que hay que acogerse a esta posibilidad, porque es indudable que puede haber desahucios tras caer el decreto de alarma. Sobre el decreto 7/2020, que tiene que ver con los menores que están en los colegios, no está unido al estado de alarma. Si se cierran los colegios hay que atender a los niños y niñas que tienen dificultades sociales para que tengan la manutención necesaria. Sí hay otros que están unidos al decreto de alarma, los cortes de agua y de luz, por ejemplo, que es el decreto 8/20. Pero también tengo que recordar que hay un bono social, decreto del 17, que establece mecanismos para responder ante los cortes de luz y agua. Si hablamos también de los alquileres, es exactamente igual. El juzgado tiene que ir obligatoriamente a la administración si estamos hablando de sectores vulnerables. Y en el caso de las empresas que estén en concurso de acreedores, también se establece hasta diciembre del 21 la posibilidad de prorrogar. Y espero que ya en esos meses la economía vaya mejor. Bueno, también hay mucha preocupación en esta finalización de estado de alarma para el 9 de mayo por el tema de los ERTE. Sí, claro, veremos lo que va a adoptar el Gobierno y sobre todo porque hay regiones como Canarias en el que no es la misma situación económica que puede pasar, por ejemplo, en Barcelona, claro, en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid. Entonces veremos a ver las medidas que se adoptan. Así que no te puedo decir nada porque evidentemente... Sí, pero hay una gran preocupación. Creo que la proposición no de ley que se estaba antes hablando era sobre las medidas para contrarrestar el paro juvenil en Canarias. Es decir, que yo creo que evidentemente está claro que uno de los sectores que está más perjudicados son
era antes de la crisis económica, antes de la pandemia, los jóvenes, me imagino que ahora seguirá todavía, pero aún peor, ¿no? Entonces creo que esa era la PNL que se aprobaba. Muy bien. Bueno, la PNL, para quien no sepa lo que es una proposición no de ley, es decir, es una petición que se hace al gobierno para que tome una serie de medidas. No está obligado, pero hombre, si el Parlamento de Canarias lo exige, lo normal, porque hay muchísimas PNLs aprobadas, como te dije una vez, que están en los cajones y que nunca se llevan a cabo. Así que esperemos que esta, evidentemente, seguramente el gobierno dirá que ya ellos tenían previsto hacer eso y que por eso lo aprueban, siempre pasa igual, y me imagino que esperemos que sea verdad, ¿no? Bueno, y el tema de los desahucios que ya veíamos ahí, pues si se prorroga hasta el 2024, ya tenemos... Sí, porque te acuerdas que ayer vino la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife, que estuvo aquí en tu programa, y decía que ahora mismo las peticiones más urgentes es el pago de los alquileres, el pago de las hipotecas y evidentemente la comida, ¿no? Es decir, ha pasado un tema de la comida, que era quizás la primera preocupación, el tema de las hipotecas, los bancos llegaron a aplazarlas, pero llega un momento que tienes que empezar a pagar. Claro. Entonces ahora mismo se necesitan ese tipo de ayudas para, 3, 4 meses hasta que empiece precisamente lo de los trabajos, los ERTE y todo este tema, ¿no? Podamos reincorporarnos todos a la actividad laboral que tanta falta hace. Bueno, datos COVID. Datos COVID ha mejorado un poquito, tenemos que decirlo, hay ahora mismo 4 personas en la UCI y 3 en planta. Y después lo veremos en la tertulia de Jaime Puig y de Paola Delgado. Hoy nos hemos ido hasta el autocovid para hablar con el responsable, porque estábamos un poco preocupados también de que todos los días... El pequeño repunte. Y nos ha dado un poquito de tranquilidad. Nos ha dicho que la situación no es tan grave como parece, ni tan grave como a lo mejor parece que los datos estamos haciendo. No hemos llegado, de aquí se llegaron a hacer diariamente más de 500, 600 pruebas, porque había mucha gente, muchos contactos. Ahora estamos en torno a las 200, 300, y dice que, bueno, que en principio es alguien que tiene evidentemente experiencia por los últimos picos, que no hay ningún pico en Lanzarote. Entonces, bueno, es una noticia por lo menos tranquilizadora, que no exime de que sigamos cumpliendo con todas las medidas, claro. Evidentemente. Lo ven dentro de un ratito con Jaime y Paola Delgado. Estaban viendo en una imagen la noticia con los datos, con Biosfera, la pueden consultar biosferadigital.com. Eso y toda la actualidad, ahí lo estamos viendo de nuevo. Pues nada, Domingo, un placer como siempre. Pues nada, hasta mañana. Te veo mañana. Efectivamente. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. A ustedes también un gracias enorme por apoyarnos y por vernos. Ahí están viendo la información referente al programa, redes sociales, Facebook e Instagram y correo electrónico. Un placer como siempre, volvemos mañana.